¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este es el último video de una serie de videos cortos de 12 minutos, más o menos 3 horas de videos, donde he tratado de presentar en forma muy general aspectos claves para el desarrollo de un proyecto de investigación. Este es el último video de la serie, el 12 de 12, video de análisis estadístico. Así que vemos muy puntual cómo elegir las pruebas estadísticas y qué criterios o parámetros mínimos debemos tener en su elección. Una vez que hemos recogido los datos, ya elegimos el instrumento adecuado, hemos recogido los datos, hay que analizar los datos. Pero el análisis de datos es consecuencia de procesos o procedimientos previos, ¿no? Que viene desde la pregunta de investigación. Yo les decía en videos anteriores que el proyecto de investigación no son, los capítulos no son islas, están relacionadas. O sea, la pregunta habla con el objetivo con la hipótesis, hipótesis con las variables, variables con diseño, diseño con población. O sea, hay todo un engranaje, digamos, ahí en el desarrollo de los proyectos de investigación. Ese es uno de los temas que yo quisiera que interiorizaran, ¿no? Que las partes del proyecto hablan entre sí. Y eso lo vemos aquí en pantalla, ¿no? Sobre el análisis de datos. El análisis de datos viene en realidad, me refiero no el análisis per se, sino la idea de los análisis de datos que vas a hacer viene desde la pregunta de investigación, ¿no? Porque las variables y la forma en que redactes la pregunta tiene que ser medible, o sea, tiene que poder ser demostrable. Esa pregunta o esa respuesta tiene que ser alcanzada mediante análisis de datos porque estamos hablando de investigaciones con enfoque cuantitativo, ¿correcto? De ahí se define cómo se va a medir, los objetivos, el recojo de información mediante instrumentos validados y confiables que permitan tener la garantía de los datos. Y después viene el análisis de datos propiamente dicho, ¿no? De ahí voy a obtener resultados para interpretarlos, discutirlos y concluir, ¿no? Es toda una secuencia de pasos dentro del desarrollo del proyecto propiamente dicho y que me va a llevar pues a la última parte que mencioné hace un rato, conclusión o discusión de resultados, que viene a ser ya la parte de la tesis. ¿Ok? Dice, los datos se analizan y resumen para proporcionar información. Claro, porque los datos en crudo son esos datos, o sea, no me dicen nada, ¿no? Imagínense, yo le pregunto la edad a 500 personas y tengo una serie de números, 30, 40, 50, 60, pero no me dicen nada. Entonces necesito yo procesar esa información, perdón, procesar esos datos para convertirlos en información y gracias a la información poder tomar decisiones. Entonces, ahí entra la parte de la estadística, el análisis de datos, tanto la estadística general, que es la estadística descriptiva que todos conocemos, medidas de resumen, medias, modas medianas, rangos intercuartílicos, desviaciones estándar, varianzas, etc, etc. Tengo unos videos aquí en el canal, así que podrían revisar. Y el tema de estadística inferencial, las pruebas de estadística inferencial, pruebas TECHI, ANOVA, correlación de Pearson, Spearman, Tau de Kendall, la prueba de Cochrane, Fisher, etc., que también tengo videos en el canal, así que podrían revisarlos, ¿no? Videos cómo realizar estas pruebas con Excel. Pero bueno, para no salirnos del tema, yo puedo tener muchos datos, pero esos datos necesito procesarlos para convertirlos en información. No me sirve de nada los datos crudos, necesito que sean procesados, ¿ok? Pero lo que yo les decía en el video de instrumentos, ¿no? Si recojo malos datos, también voy a tener resultados, voy a tener información, pero mala información. O sea, el hecho de que tú apliques un instrumento y recojas datos no te garantiza que la información sea de calidad. Va a depender mucho de la calidad del recojo de datos, por un lado. Y por otro lado, que recojas los datos que necesitas, que van de la mano con las variables y que éstas permitan explicar o aceptar o rechazar o no rechazar la hipótesis y que éstas permitan alcanzar los objetivos y den respuesta a la investigación. Y va de la mano con el diseño que has elaborado, me refiero al tipo, el alcance, al diseño propio de investigación para lograr dar respuesta a la interrogante que dio origen al trabajo de investigación. O sea, hay toda una secuencia que no debemos perder de vista. Por favor, no debemos perder de vista la secuencia en el desarrollo de trabajos de investigación. Entonces, para yo darle respuesta a la pregunta, para alcanzar los objetivos y para contrastar la hipótesis, necesito análisis de datos. ¿Ok? Pero ese análisis de datos tiene un paso previo que es la recolección. Debo garantizar una buena recolección de datos, garantizar el uso adecuado del o de los instrumentos y esto va de la mano con el diseño de investigación. Si es una investigación cuantitativa, si no es cualitativa, si es mixta, y si dentro de las cuantitativas es experimental observacional, y dentro de la observacional si es estudio ecológico, casos y controles, corte prospectivo, corte histórico, etc, etc, etc. ¿Ok? O sea, hay toda una secuencia previa al análisis de datos. El análisis de datos no es un análisis frío, tiene que hablar con el trabajo de investigación. Yo no proceso los datos por procesar, tengo que ver cuáles son los objetivos y en base a los objetivos proceso. ¿Cuáles son las hipótesis? En base a las hipótesis proceso. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Y en base a esa pregunta de investigación hago el procesamiento de datos. ¿Ok?
Necesito saber estadística cuando desarrollo investigación científica, un proyecto o una tesis. Sí, tienes que saber, pues. O sea, si alguien te dice que no, está mintiendo. Tienes que saber estadística. Miren, yo he sido jurado de muchísimas tesis. Ya les dije en algún momento, creo más de 200, 300 tesis, ¿no? Y por lo general yo hago las preguntas de estadística o de diseño metodológico. Bueno, si son temas de mi expertise, ¿no? Desde el punto de vista académico también las hago, ¿no? Pero generalmente me aboco a ese tipo de preguntas. Y es sorprendente cuando tú le preguntas a un tesista que ha usado, por ejemplo, una prueba, no sé, he sido jurado de tesis ayer, ¿ya? De una tesis doctoral, de doctorado en medicina. Y le pregunté sobre la prueba chi cuadrado que había utilizado. Y no me pudo contestar. Le dije, ¿has hecho la prueba de normalidad de datos para ver qué prueba estadística vas a utilizar? Y no me pudo contestar. Me contestó una cosa que no tenía ningún sentido, ¿no? La miré nomás a la tesista y dije, Dios mío. Después de la sustentación le pregunté quién había hecho el análisis estadístico y me dijo que lo había mandado a hacer. O sea, una tesis doctoral, llegas a una etapa académica de tu vida y no sabes hacer una prueba estadística, complicado, ¿no? ¿Cómo vas a interpretar los datos? ¿Cómo vas a discutir? ¿Cómo vas a compararte con otros trabajos si no sabes interpretar datos? Ya, tal vez no sepas correr las pruebas, que esté muy complicado, correr un SPSS, un STAT, un R, un Excel, pero al menos tienes que saber interpretar los datos, qué es un p-valor, cómo se interpreta un chi, etc, etc. O sea, tienes que saber estadística. Estás obligado a saber. O en el caso de los doctores, de las tesis doctorales, tienes que saber estadística. Sería el colmo que no sepas estadística, aspirando al grado académico más alto del país y que no sepas hacer análisis estadístico. Estamos mal, ¿no? ¿Ok? Entonces, el saber estadística involucra necesariamente a entender, por ejemplo, la pregunta de investigación, para que tengas un panorama claro de por dónde tiene que ir el análisis de datos, ¿no? Qué variables debes enfrentar, qué pruebas estadísticas debes usar para poder alcanzar la pregunta de investigación o dar respuesta a la pregunta de investigación, que como ya dijimos, va de la mano pues con la hipótesis de investigación y con los objetivos, ¿no? Tamaño de muestra, por supuesto. ¿Cómo se hizo cálculo de muestra? ¿Cuál es el margen de error? ¿Vas a usar un muestreo aleatorio o probabilístico o no probabilístico? ¿Vas a poder hacer inferencia estadística? ¿Vas a poder usar intervalos de confianza? ¿Con qué margen de error? Tienes que saber. Obligatorio. ¿Cómo se seleccionaron los participantes? ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión, exclusión? Hay algunos, se te puede haber escapado algún participante que sale, digamos, del cuadro, del análisis que tendrías que descartar desde el punto de vista estadístico. Tienes que conocer cómo se recolectaron los datos, los instrumentos que utilizaste eran los adecuados, estaban validados, eran confiables, los instrumentos realmente recogieron la información de las variables que necesitas, se te escapó alguna variable, hay alguna variable de más, también tienes que saber. Inferencia estadística, tienes que saber. Sí tienes que saber estadística. No puedes aspirar a hacer investigación sin saber estadística. Estás obligado a saber estadística. Medidas de resumen, que es una media, una moda, una mediana, una desviación estándar, un coeficiente de variación, que es una varianza, que es un rango intercuartílico, que es un Q3, que es un Q1, que es un percentil 75, que es un decil 20, que es una gráfica en caja y bigote, ¿no? Que es un histograma. O sea, tienes que conocer, estás obligado a conocer. Entonces tú no puedes aspirar a hacer investigación de calidad sin saber aspectos de estadística. Ahora, y acá hay un detalle más, ¿no? Habíamos dicho al inicio, en los primeros videos, que tienes que leer investigaciones previas, antecedentes, por ejemplo. ¿Cómo lees un artículo científico si no sabes estadística? ¿Cómo interpretas los resultados de una investigación previa si no sabes estadística? O una tesis. O sea, cuando ves un cuadro que ves figuritas y dices, oh, qué bonito los números, mira este número, porcentajes. ¿Cómo interpretas? Tienes que saber estadística. ¿Cuáles son las pruebas estadísticas que más se usan? Para variables cuantitativas, para variables cualitativas, cuando existe distribución normal, cuando no hay distribución normal. Estás obligado a saber. Y yo les decía algo, ¿no? Y se lo digo a mis alumnos también. En realidad, tú desde que empiezas a elaborar el proyecto y las preguntas de investigación y el objetivo, ya sabes, ya tienes en mente cuál es la prueba estadística que vas a utilizar. No es que tú defines la prueba estadística cuando desarrolles el final del capítulo 4. Ya está en mente desde que planteas el problema. ¿Okay? Incluso las variables de investigación ya las tienes desde la pregunta de investigación, al menos las más importantes. ¿Qué son estimadores? ¿Qué son parámetros? ¿Cómo se interpretan los resultados? ¿Qué es un p-valor? ¿Qué es un error tipo 1, un error tipo 2? ¿Cuándo se rechaza H0? ¿Cuándo se acepta H1? Estás obligado a saber, ¿no? Esto no es un curso de estadística estudiando los tópicos generales, pero tienes que saber. O sea, no aspires a hacer investigación si no sabes estadística. ¿Ok? Esta es una tabla básica. Hay frecuencias relativas y absolutas. Creo que también hay intervalos de confianza. ¿Cómo se determina un intervalo de confianza? ¿Cuál es el valor de Z? ¿Cómo se calcula una desviación estándar? ¿Cómo se interpreta la desviación estándar? Un estándar, dos desviaciones, tres desviaciones. ¿Qué es una campana de Gauss? Una cola, dos colas.
Tienes que saber, necesariamente. Si quieres hacer investigación, mínimamente hay aspectos básicos de estadística que tienes que conocer, sino cómo interpretas tus resultados y cómo entiendes los resultados de otros en tus antecedentes o que vas a usar como parámetro para comparación. ¿Ok? ¿Cómo seleccionar una prueba estadística? Ya lo dije, en realidad la prueba estadística la tienes en mente desde el inicio, desde que planteas la pregunta de investigación. Si yo planteo una pregunta de investigación, ¿existe relación o asociación entre el estado civil y el nivel de conocimiento? Estas son dos variables cualitativas, posiblemente es una prueba de chi cuadrado, ¿no? O sea, ya la tengo en mente desde que estoy empezando a redactar el trabajo de investigación, desde la pregunta de investigación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo solucionar la prueba de estadística a utilizar? Bueno, desde la pregunta de investigación ya más o menos sé que lo voy a usar. Con los objetivos ya más, hipótesis más todavía, ¿no? Porque hay una relación directa entre los tres. Pregunta, objetivos, hipótesis, hay una relación directa. Entonces ya me da luces más o menos de cómo debo plantear el análisis estadístico. Incluso les he dicho que en estos tres aspectos están las variables y ya estoy pensando, en base a la prueba estadística que yo sé que tendría que usar, qué características de operacionalización deben tener mis variables. Si yo estoy pensando en una prueba T, tengo que tener variables cuantitativas. Si estoy pensando en una ANOVA, también cuantitativas. Si estoy pensando en un chi cuadrado, variables cualitativas. Si estoy pensando en una regresión multinomial, ¿qué características deben tener mis variables? Todas deben ser cuantitativas, todas deben ser cualitativas, puede ser quanti-quali, ordinales, nominales. O sea, ya estoy pensando. Entonces, tienes que conocer estos aspectos mínimos para poder plantear adecuadamente las pruebas estadísticas a utilizar. ¿Y cuáles son estas pruebas estadísticas más frecuentes? Lo que les decía, ¿no? Variables cuantitativas, prueba T para muestras pareadas, muestras no pareadas, un ANOVA, un Whitney, una prueba de Wilcoxon, un Kruskal-Wallis, un ANOVA para una muestra relacionada, para dos muestras, un chi cuadrado, una prueba Q de Cochrane, un coeficiente de correlación de Pearson, de Spearman, un tau de Kendall. Hay una serie de pruebas estadísticas que va a depender mucho de las variables, primero de las variables que tienes, pero en el fondo de lo que quieras conseguir. O sea, si quieres tú contrastar la hipótesis de investigación, necesitas una prueba puntual. Y para darle respuesta a la pregunta de investigación también. Entonces, las pruebas estadísticas no se eligen al azar. Hay determinadas características dentro de la investigación y de las variables de investigación que te van a permitir utilizarlas. Pero las usas en base a lo que quieres conseguir. Y las variables tienen que estar adaptadas a la prueba estadística que vas a utilizar. ¿Ok? Y a esto me refería con interpretación, ¿no? ¿Qué cosa es una relación de prevalencia? ¿Qué cosa es un odds ratio? ¿Qué cosa es un riesgo relativo? ¿Qué cosa es ¿cómo se llama? Una regresión de Cox, una regresión de Poisson? ¿Cómo se interpreta? Con esto cerramos estas 12 clases de elaboración de proyectos de investigación. Espero de en verdad que les sirva, que sea de utilidad. Estaré haciendo otros videos próximamente, posiblemente investigación cualitativa y algunos videos de análisis estadístico que siempre son importantes. Y bueno, nada más. Démosle mucho esfuerzo al tema de la investigación. Los profesionales no solamente debemos ser buenos en el campo académico como tal, en que nos hemos formado, médicos, administradores, economistas, abogados, sino también hacer investigación. Demos aporte importante a la ciencia brindando conocimiento nuevo. Fuerte abrazo. Muchas gracias por el tiempo y la paciencia. Saludos.